Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días, en el video del domingo de Reflexiones Numismáticas, yo mencioné al pasar un tema con respecto a las reacuñaciones que se hicieron durante el Estado español, bajo Francisco Franco, de monedas de oro del siglo XIX. Y dije, un poco según lo recordaba, que estas reacuñaciones se habían hecho para pagar indemnizaciones o compensaciones por la estatización, nacionalización, o digamos expropiación de empresas extranjeras. No me acordaba si inglesas o norteamericanas y no me acordaba si eléctricas o telefónicas. Bueno, este comentario que yo hice al pasar, porque realmente ustedes saben que la numismática del siglo XX no es un tema que a mí me interese especialmente, si bien obviamente este es un canal de numismática muy completo y hablamos de todo, desató toda una serie de comentarios, interrogantes, preguntas, consultas por parte de los suscriptores que me llegaron tanto en la caja de comentarios como por mail, como también en los comentarios que me hicieron más tarde, después cuando colgué un adelanto de lo que iba a ser este video. En fin, me decían en buena medida de dónde había sacado este dato, que estaban muy interesados o que esto no era así, digamos, porque se conocían otras teorías. Y esto me llevó a hacer una rápida investigación, digamos, por internet, y me encontré con que estas monedas son probablemente uno de los misterios más esotéricos y más enigmáticos de toda la numismática española del siglo XX. La cantidad de enormes teorías, la cantidad de cosas, artículos, notas, etcétera, comentarios que se han publicado sobre este tema es impresionante, y sobre todo, lo más increíble es que nadie hace referencia absolutamente a ningún texto, ni legal, ni bibliografía, ni investigación original, ni archivos, ni datos de archivos, ni mucho menos, obviamente, los decretos correspondientes o resoluciones correspondientes para ordenar la acuñación de estas monedas. Y esto me llevó a darme cuenta de que el periodo del régimen de Franco en España, la dictadura de Franco, es uno de los periodos más oscuros desde el punto de vista de la información que hay, no solamente desde el punto de vista político, sino también fiscal y financiero, entre otras cosas. Al punto que, fíjense que investigando y estudiando, encontré un montón, por ejemplo, de libros muy serios, incluyendo tesis doctorales, varias tesis doctorales, que tratan de reconstruir las finanzas del periodo franquista, etcétera, etcétera, porque básicamente está en una nebulosa mucho de esto. No se conoce y es objeto de investigación académica. O sea que en medio de esta nube o de este manto negro, como dijo justamente un seguidor de este canal, quedan las monedas que nos ocupan hoy. Ahora voy a pasar a un breve resumen de las distintas teorías, de los distintos postulados, artículos incluso que se han escrito, tratando de dar explicación a estas monedas sin el más mínimo sustento académico, podríamos decir, sin el más mínimo sustento documental, sin las más mínimas referencias bibliográficas, ni mucho menos, como les digo, a los decretos o a la ley o a lo que sea. Antes que nada, expliquemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la reacuñación de 5 tipos de monedas de oro que se produjeron bajo los monarcas restaurados borbones, Alfonso XII y Alfonso XIII, entre 1876 y 1897. Estos tipos son 25 pesetas de 1876, los llamados alfonsinos de oro, 10 pesetas de 1878, 20 pesetas de 1887 y 1896, con el retrato de Alfonso como bebé y de Alfonso como rapaz, podríamos decir, y las 100 pesetas de oro de 1897, del cual yo le mostraba un ejemplar original en el otro video que hicimos, que es la única moneda verdaderamente de 100 pesetas de oro acuñada en buena cantidad. Quiero aclararles que yo no tengo ninguna de estas reacuñaciones de 1961-62 en mi colección, y las imágenes que están viendo acá son de un video que subió mi amigo Juan a su canal metalero, Caesar Aurum, canal amigo de este canal. Un video muy bueno que les recomiendo, donde le hizo todos los estudios técnicos que él con su precisión y seriedad le suele hacer a las monedas de oro. Así que les voy a dejar un link a su video en la descripción de este video. Se ha discutido, ¿son monedas falsas? ¿Son monedas acuñadas en el extranjero, por encargo, con permiso o sin permiso del Estado español? Bueno, justamente esto lo vamos a dilucidar también hoy. Y ahora vamos a pasar revista brevemente a las distintas teorías o a las distintas explicaciones que desde el panorama numismático se ha dado para estas reacuñaciones, que son, en principio, bastante más comunes que las monedas originales. Por empezar, se conocen las cantidades acuñadas y no son elevadas. Lo que sucede es que las monedas originales, muchísimas, como sobre todo, por ejemplo, la famosa
pirámide de 10 millones de pesetas oro que se encontraba justamente como parte de las reservas del Banco de España. Todas esas monedas fueron en buena medida exportadas, ustedes saben, durante la guerra por el gobierno de Negrín, el gobierno republicano, durante la guerra a la Unión Soviética como forma de resguardo y para ir pagando el material de guerra, digamos, que iba llegando desde la Unión Soviética en apoyo del bando republicano. Y estas monedas, a pesar de lo que dicen algunos artículos, estas monedas se fundieron todas. Se fundieron en lingotes no refinados, es decir, en lingotes de más o menos 900 milésimas de oro, que más tarde, bueno, Rusia se los quedó, o en algunos casos fue usado para el pago de los armamentos, etcétera, que la República necesitaba en esa época para enfrentar al bando nacionalista, y como sea, no nos interesa acá este tema. Vamos entonces a las teorías o las posibles explicaciones que tratan de dar los numismáticos sobre estas monedas. Bueno, la primera teoría, la más lógica o pensable, es que estas monedas fueron acuñadas como una forma de proporcionar una moneda de oro de inversión, a la manera de muchísimas otras monedas reacuñadas de oro, como pueden ser, por ejemplo, ustedes saben, los 4 ducados y un ducado fechados 1915 del Imperio Austrohúngaro, las Freneli, las Goldene Freneli de 1935 de Suiza, que fueron acuñadas en la realidad entre 1935 y 1947 con la misma fecha. Por supuesto, el famoso mexicano de oro de 50 pesos, que se acuñó con la fecha de 1947 hasta la década del 70, etcétera, 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 y muchísimas otras reacuñaciones, con fechas obsoletas de monedas de oro, que se reacuñaban justamente para brindar una moneda de inversión. Sobre esta teoría o esta explicación hay incluso algunas ampliaciones, podríamos decir, que dicen, por ejemplo, que las monedas se habrían acuñado en Suiza o en Estados Unidos, o por encargo del gobierno de Estados Unidos en Suiza, que Estados Unidos proporcionó el oro, o Suiza proporcionó el oro, etcétera, etcétera, bueno, digamos, no vamos a entrar en estos detalles. Otra teoría que me pareció muy divertida es que las monedas estas reacuñaciones de oro, se produjeron con el objetivo de probar las nuevas máquinas que había comprado el Estado español para probar la fuerza y la capacidad de acuñar, y que se hizo en oro porque es un metal más blando, digamos, y que copia mejor. Bueno, esta teoría realmente hay que desestimarla de plano, no tiene el más mínimo fundamento, no tiene lógica, digamos, porque es ridículo que para probar las máquinas se acuñen con cuños de monedas obsoletas, y sobre todo que se acuñen casi media tonelada de oro en moneditas, digamos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. ¿Y qué se hace después si las monedas están todas dando vueltas? Serían ensayos, pero en general la idea es que si se hace un ensayo, incluso en oro, como existen ensayos en oro de tipos que efectivamente se adoptaron después, se hace obviamente con cuños y con tipos de las monedas que se planea acuñar, ¿no? Con monedas que son del pasado, digamos, ¿no? Esto no tiene el más mínimo sustento, y además tendría un costo enorme en una época en que el Estado español no era especialmente rico para estar haciendo estas cosas con el oro. Otra teoría más es que estas monedas se acuñaron como una forma de marcar o conmemorar el centenario de la peseta. Ahora, esto no resiste el más mínimo análisis, porque la peseta fue introducida durante el gobierno provisional en el año 1868, con lo cual 1962 no es una fecha para marcar nada, y tampoco tiene mucha lógica marcarlo reacuñando monedas de oro que no tienen que ver con las primeras emisiones de la peseta, sino que simplemente tienen que ver con los Borbones restaurados. Marcar el centenario de la peseta reacuñando una moneda de la década de 1880 a 1890 no tiene mucho sentido. En todo caso, se reacuñarían monedas del gobierno provisional. En todo caso, si se quiere elegir un tipo de oro, se reacuñaría la moneda de 100 pesetas de 1870 del gobierno provisional, justamente, que es la primera moneda de oro, podríamos decir, del sistema peseta. Luego se habla de que estas monedas podrían haber sido reacuñadas para pagar préstamos. En todo caso, incluso se suele aclarar préstamos que se dieron a España en el marco del Plan Marshall. Bueno, varias cosas acá. Hay que decir que sobre todo tengamos en cuenta que los préstamos entre países y las deudas entre países no se saldan con moneda de oro nacional acuñada. Los préstamos entre países, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XX avanzado, como es en este caso, se pagan con, obviamente, clearing, es decir, con balances, con saldos acreedores-deudores, o con la divisa en la cual se contrajo el préstamo, generalmente dólares. Y si no se tienen los dólares, se sale a vender, puede ser, perfectamente, Argentina lo está haciendo en este mismo momento, reservas de oro, o se las empeña incluso, que es lo que está haciendo concretamente la Argentina, empeñar las reservas de oro por las divisas necesarias para pagar el préstamo. O en todo caso, también se han hecho pagos
en oro, pero en este caso entre estados se hacen pagos en lingotes de oro, por varias razones, pero sobre todo por el costo, porque estos pagos suelen ser enormes y estar mandando a acuñar media tonelada de oro en moneditas de 3,2 a 32 gramos, digamos, no es muy lógico, es lento y además suele ser poco rentable, sobre todo porque la acuñación tiene un costo también. Pero además hay un tema esencial, y esto creo que ya se lo comenté a uno de los seguidores de este canal en un comentario que me hicieron en la caja de comentarios inmediatamente después de haber publicado el video, que es que, como numismático, yo sé muy bien que generalmente las deudas entre estados, como les digo, se pagan en lingotes de oro, a lo sumo, cuando se pagan en oro, pero por lo general se pagan en la moneda contraída en la deuda. El caso en que encontramos que el estado soberano paga con moneda de oro de su propio cuño es generalmente cuando tiene que cumplir contratos internacionales con empresas extranjeras, no así con otros estados. Y esto lo conozco y puedo dar muchos ejemplos. El más conocido, por supuesto, para nosotros los argentinos, es el pago del empréstito de la Banca Baring, el saldo de la deuda de la Banca Baring, que se pagó en el año 1889. Y acá empalmamos con otro tema del video que publicamos el domingo pasado, que es sobre por qué algunas monedas son raras y por qué algunas monedas son comunes y por qué algunas son más caras y otras más baratas. Y justamente, fíjense que acá tienen otro caso que atañe a la serie del Patacón, que muestra por qué una moneda que se acuñó en igual o similar cantidad a otros años, o incluso mayor que muchos otros años, es hoy en día más rara, que es el caso del argentino de oro de 1889. Porque justamente, como les digo, ese año la Argentina saldó la deuda que tenía con la Banca Baring, una banca inglesa que le había hecho un préstamo durante el gobierno de Bernardino Rivadavia en la década de 1820, nuestro primer presidente, y se pagó, y obviamente se pagó con la moneda del cuño nacional, porque estaba estipulado en oro ese contrato, y se pagó con argentinos de oro. Y lo que hizo la Banca Baring, como banca británica, fue ingresar esos argentinos oro en la Royal Mint, con cargo de ser fundidos, refinados y reacuñados, obviamente, como soberanos de oro, la moneda legal de ese país. Con lo cual, si bien se acuñaron un montón de argentinos de oro en 1889, es el año más raro de la serie del argentino de oro porque se usó para pagar esa deuda. Así que yo olfateaba que lo que me había dicho mi amigo Jesús tenía que ser cierto. Es decir, el caso de un pago con moneda nacional, en oro, a una empresa extranjera. Por otro lado, y esto me lo recordaba también mi amigo Jesús, de quien ya voy a hablar, España nunca fue parte del Plan Marshall. Recién, cuando Franco se amigó con Eisenhower por el tema del anticomunismo, digamos, y el enemigo, que básicamente el Estado español, luego de la guerra, quedó como un poco, lo dejaron como en el freezer, ¿no? En el sentido que era casi una reliquia del eje. No era muy popular, digamos. Recién, justamente, ustedes recordarán cuando Eisenhower visitó España, etcétera, y que se reunió con Franco, etcétera, y bueno, fueron, como decimos los argentinos, culo y calzón. Pero antes que esto, España, como les digo, era un país que estaba muy bajo el ojo, digamos, de los aliados y nunca jamás hubiera participado de los beneficios del Plan Marshall. Finalmente, tenemos la teoría, podríamos decir, más conspiranoica y que obviamente un poco yo conocía algo de esto con respecto a que ustedes saben que yo soy gran fanático de los programas de Iker Jiménez y me acordaba del programa de Iker donde había hablado del tungsteno o wolframio, como le decían los alemanes, ¿no? Que es el metal que se usaba para las superaleaciones de blindados y municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría dice, y que de hecho hay artículos incluso publicados, y incluso se hace eco de algún libro también publicado por Eric Frattini, ¿no? Que es un gran amigote de Iker también, que estas monedas habrían sido reacuñadas con el fin de reprocesar el oro recibido durante la Segunda Guerra Mundial de parte de Alemania, concretamente de Hitler, ¿no? En esa época del gobierno nazi, del Tercer Reich, por el wolframio que se explotaba en las minas del norte, del extremo norte de España, en Galicia y Asturias, digamos, que era un metal muy estratégico. La mayor parte de ese metal, si mal no recuerdo, viene de China, y obviamente no tenían forma los alemanes de traerlos desde China, desde la zona de Manchuria, etc. Y justamente, bueno, España no tiene grandes reservas, pero es uno de los poquísimos países occidentales que tiene este metal, que es estrategiquísimo durante una guerra como esa.
Entonces recuerden que Alemania no solamente tenía las reservas de lingotes de oro de varios países que había ocupado y saqueado durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, sino que además, mucho más macabro esto, por supuesto, se habían dedicado a extraerle sistemáticamente los dientes de oro, el oro dental de las víctimas del Holocausto, de judíos y de otras personas que habían sido ejecutadas y gaseadas en los campos de concentración y quemados, ¿no? Con lo cual, digamos, esto ya es mucho más grave. La idea entonces es que el Estado español, para hacer desaparecer los rastros de este oro problemático, digamos, los habría mandado a fundir los lingotes, que ustedes saben que los lingotes suelen tener números de serie, etcétera, y pueden ser identificables, y reprocesar bajo la forma de monedas antiguas, entre comillas, poniendo la fecha real en la estrella, como es usual en el caso de las acuñaciones posteriores con fecha posterior de un tipo, de una fecha determinada. Bueno, sobre esta teoría varias cosas, digamos. En principio, es verdad que entraron pagos, obviamente por el wolframio, y entraron también, sobre todo, y esto es más problemático, mucho oro. A través de Suiza entró durante la guerra mucho oro de Alemania en España, como también entraron luego refugiados, y también en Argentina, ojo, por supuesto, mucho, probablemente más todavía, mucho a través de España, durante el gobierno de Perón, lingotes y también otras cosas de oro que entraron legalmente, que eran cosas personales de los jerarcas nazis, que obviamente eran muy corruptos y derivaban parte de su fortuna personal, sobre todo cuando las suertes, digamos, de su bando empezaron a declinar, entraron en España y más tarde en Argentina también, de forma ilegal. Sin embargo, en 1946, el Departamento de Defensa norteamericano auditó las reservas de oro del Banco de España que tenía Franco, que en esa época estaba reconstituyendo las reservas de oro que Negrín durante la Guerra Civil había exportado a Rusia. Y sin embargo, fíjense que los norteamericanos, esto lo sabemos por los documentos que se desclasificaron hace algunos años, encontraron solamente 8 lingotes que podían atribuirse al producto de expolio. Los restantes, 4.379 lingotes de oro, quedaron reafirmados como legítima posesión del Banco de España, y de hecho Franco devolvió esos 8 lingotes problemáticos y quedó todo aclarado. Bueno, esta teoría nos lleva a varias objeciones. Número 1, es muy poco práctico para hacer desaparecer más o menos media tonelada de oro, casi media tonelada de oro, que es lo que llevó a acuñar estas monedas, hacerlas desaparecer reacuñándolas como moneditas nuevamente, de 3,2 a 32 gramos, digamos, ¿no? O sea, que es un proceso que lleva mucho tiempo, lleva mucha preparación, porque hay que preparar los cospeles, la aleación, que tiene que tener un fino exacto, etcétera, los nuevos cuños, que tienen que ser, o regrabar los cuños con las estrellas correspondientes, etcétera, etcétera, y todo el proceso de acuñación. Con lo cual, digamos, esto, por empezar, ya es problemático y poco verosímil. Pero luego tenemos que, como les digo, este problema ya fue auditado en el año 1946 por el Departamento de Defensa norteamericano, porque el mando interaliado a España la tenía bajo la lupa. Con lo cual, si en 1946 solamente se encontraron 8 lingotes, que efectivamente se encontraron, producto del expolio nazi, tenía poco sentido, digamos, que en 1962 se estuvieran preocupando por hacer desaparecer lingotes, salvo sí que hubieran entrado de forma ilegal en fecha posterior. Bueno, todo esto, como les digo, me llevó a darme cuenta de la gran nebulosa que esconde muchos aspectos del periodo del gobierno de Franco. Y obviamente, luego de esto, y sin haber encontrado pruebas precisas, porque yo me acordaba que en los años 90, mi amigo Jesús, que fue un alto funcionario diplomático del gobierno de España, trabamos una amistad muy linda cuando él estaba en la Argentina, en los años 90, él me había comentado y Jesús es un tipo que tiene una memoria de elefante, de hecho es bastante más grande que yo, tiene unos 20 y pico años más que yo, pero está mejor que yo, se los puedo asegurar. Y él, cuando estábamos en esos años, en los años 90, cuando él salía del trabajo y yo salía del trabajo, nos reuníamos generalmente muchas veces en un bar y estábamos por ahí 4 horas hablando de monedas, ¿no? Y es un tipo que recuerda detalles con mucha precisión y recuerda sobre todo muchas historias relativas a las monedas
españolas, por supuesto, se sabe la razón por la cual en tal año se acuñaron menos monedas que en tal otro, y obviamente también muchas historias de tesoros de monedas romanas, etcétera, encontrados en España. Bueno, es una delicia de persona y ojalá en algún momento podamos invitarlo a hacer una charla y la subimos a este canal porque realmente ustedes, el público de este canal, merecen conocerlo. Bueno, volviendo a eso, obviamente dije, bueno, antes que nada, vamos a contactar a Jesús para que me aclare bien de cuáles serían los detalles del caso y así poder darle la respuesta que tanto me pedía la gente. Y efectivamente, él me dijo, bueno, inmediatamente me contestó a vuelta de email y me dijo, lo que yo te había dicho, Damián, por aquel entonces, es que esas reacuñaciones Franco las mandó a hacer para pagar cuando estatizó o nacionalizó la empresa telefónica, la llamada Compañía Telefónica Nacional de España, que es la actual Telefónica de España. Esta empresa tenía un capital original de 2.000 acciones de 500 pesetas cada una, esto da justamente 1 millón de pesetas oro, que se fundó en el año 1924. Y el principal accionista de esta compañía era la empresa ITT, International Telegraph and Telephone, una empresa norteamericana concretamente. Les voy a leer literalmente lo que me dice Jesús. Dice, en el año 1945, el Estado español, siendo jefe de Estado Francisco Franco, adquiere por ley una participación de la empresa del 79,6%. Este 79,6%, aclarémoslo, era la parte de la empresa ITT. Nota aparte, fíjense que la empresa de telefonía de España, la Compañía Telefónica de España, llevó tradicionalmente sus cuentas en oro, probablemente por una cuestión de asegurarse que todas sus inversiones, etcétera, fueran computadas en pesetas oro, al margen de lo que pudiera pasar con la moneda de papel, digamos, con la moneda fiduciaria. Y esto se ve, también hay varios estudios publicados sobre el tema de los detalles de las cuentas de la compañía. Y sigue Jesús. En el momento de la fundación, en el contrato de inversión y concesión del monopolio de la filial ITT, International Telephone and Telegraph, se especificó que en caso de expropiación o nacionalización, su valor debía calcularse en pesetas oro, ya que la empresa norteamericana no quería correr un riesgo de cambio en periodo tan inestable. Cuando el Estado español intentó pagar en moneda nacional, ITT lo demandó ante el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya y tras varios años ganó el pleito, por lo que el Estado acuñó las monedas para pagar en 1961 y 1962 en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid con la fecha de las estrellas indicando el año de acuñación y la fecha grande el año en que se mandó a acuñar el tipo, como ordena la ley española. Por razones fiscales, ITT no repatrió a Estados Unidos el oro, cuya tenencia era ilegal en los Estados Unidos en ese momento, y lo depositó en Suiza. Al tener en España un valor numismático más alto que el de fundición, se fueron exportando a mi país a medida que salieron al mercado. Espero que esto te aclare la cuestión. España, por razones obvias, ser considerado país enemigo por la administración Truman, que bloqueó el ingreso a la ONU, no se benefició del Plan Marshall. Solo con la administración republicana de Eisenhower, por su anticomunismo, pasó a ser un país aliado y amigo. España, o su gobierno, pero para los dictadores son la misma cosa, tenía una deuda con Alemania por la ayuda que prestaron a Franco en la Guerra Civil, por lo cual el tungsteno, es decir, el dinero obtenido por el tungsteno, se usó para pagar esa deuda. Con estas indicaciones que me dio Jesús, ya pude rumbear mi investigación de una forma mucho más seria y más direccionada. Y efectivamente encontré varios detalles. Acá no es que quiera corregir a Jesús, pero la realidad es que no encontré ningún dato sobre un pleito en La Haya ni en ningún otro lado por el tema de la estatización de la compañía telefónica. Yo soy abogado y sé buscar jurisprudencia y verdaderamente no encontré ninguna referencia a un juicio, pero sí encontré que ya cuando se hizo la expropiación, cuando se empezó a plantear la expropiación en los años 40, Franco ya quería expropiar la empresa de telefonía, que empezó a evaluar expropiarla. Primero, bueno, hubo unas larguísimas negociaciones porque además los aliados recomendaban a la empresa ITT y además presionaron directamente al gobierno del Estado español para que evitara entrar en negociaciones ni expropiar nada hasta que por lo menos se alejara del eje y luego hasta que por lo menos estuviera claro el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, recién a fines del año 1944 se produjeron las primeras negociaciones serias y recién a comienzos de 1945 se va a producir la expropiación. Y fíjense que al momento de la expropiación no hubo ningún conflicto aparentemente, porque el propio Estado español tenía perfecta constancia que la inversión original, 1 millón de pesetas oro,
2.000 acciones de 500 pesetas oro cada una, tenía que pagarse en pesetas oro. Y la única forma de pagarse en pesetas oro era justamente mandarlas a acuñar, porque, como les dije, el gobierno de Negrín había mandado todas las monedas de pesetas oro que tenía en su existencia a Rusia. Con lo cual, si las reservas de oro, en buena parte amonedadas, por cierto, del Banco de España, no se hubieran mandado a Rusia en el año 1936, en octubre o septiembre-octubre de 1936, hubieran podido pagarla con monedas originales. Sin embargo, esas monedas originales ya no existían. Y obviamente ir a comprarlas al mercado numismático hubiera tenido un costo altísimo. Pero estaban seguramente los cuños de esas monedas originales, que se podían modificar con la fecha real de acuñación y pagarla. Y fíjense, y acá viene la que para mí me parece la deducción numismática más interesante de todo este video, que estas monedas se debieron acuñar con los cuños originales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque por alguna razón se reemplearon todos los tipos disponibles. Es decir, se reemplearon cuños de 1876, 1878, 1887, 1896 y 1897. Que si se hubieran grabado cuños especialmente para hacer este pago, se habrían grabado cuños de diseño nuevo, o bien se hubiera elegido una moneda bien pesada, obviamente la de 100 pesetas de 1897, para hacer estas reacuñaciones, que hubiera sido muchísimo más práctico. Evidentemente, los cuños estaban atesorados en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y pudieron ser repulidos para librarlos del óxido, etcétera, puestos a punto y regrabados sobre todo con las fechas reales de acuñación de los años en que se reacuñaron estas monedas. Así que bueno, entre mi amigo Jesús, atesorador del dato preciso de esta serie, del origen de esta serie, y mis pequeñas investigaciones adicionales que he hecho muy a pluma alzada, digamos, creo que tenemos resuelto finalmente el gran misterio de las monedas de oro del Estado español bajo Francisco Franco. Este es el famoso Wolfram o wolframio, el material prodigioso que pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial.